Buenos días. Yo soy la doctora Maite Martínez Velázquez. Soy médico infectólogo asignado a la unidad de vigilancia epidemiológica de esta unidad. Em, Agradezco la invitación para hablarles un poco sobre las estrategias para la prevención y control de infecciones por bacterias multidrogoresistentes dentro del curso de prevención y control de infecciones. Em, en la agenda que llevaremos en este tema, hablaremos un poco de historia, los antecedentes de las infecciones por bacterias multidrogos resistentes. Les hablaré sobre lo que es el programa Stewardship y la importancia de implementarlos en los hospitales para un control de infecciones hospitalarias. Algunas de las estrategias que se han implementado, como es la descolonización, como una medida para disminuir tanto las infecciones por bacilos gram negativos como gram positivos, bacterias gram positivas, las estrategias para agentes específicos, principalmente Klebsiella, neumonía, multidrogo resistente, que es uno de los grandes problemas que podemos tener en las unidades hospitalarias, eh, y algunos de los protocolos que se están utilizando en las terapias intensivas para disminuir estas infecciones con gram negativos multidrogo resistentes y que deberíamos de tener todos implementados en nuestras unidades. Hablando brevemente de la historia, comentaré que en 1847 Semmelweis fue un obstetra austriaco que fue el primero en describir la importancia que tenía el lavado de manos como una medida para prevenir infecciones. En este caso, él lo veía en las pacientes que tenían fiebre puerperal, eh, porque se dio cuenta que si los médicos que atendían partos después de haber hecho una necropsia atendían partos, eminentemente las pacientes morían por infecciones hospitalarias. Pero es hasta 1867 que Lister en París hace las primeras descripciones sobre la importancia de las medidas de antisepsia antes de las cirugías. Y otro de los grandes eh, en la historia sobre las infecciones hospitalarias es el Sir Ashley Miller, el cual describió, él es un microbiólogo y hace las primeras descripciones sobre la profilaxis de antibióticos como una medida para disminuir las infecciones en los pacientes hospitalizados. Entonces, ¿por qué es relevante hablar sobre infecciones hospitalarias? Porque es un problema que tenemos a nivel mundial. Se habla que aproximadamente 5 a 10% de los pacientes que se hospitalizan por cualquier causa cursan con alguna infección asociada a los cuidados de la salud. Independientemente del motivo de hospitalización, esta infección es asociada a la salud, causa una mortalidad hasta de 33.110 casos en Estados Unidos. Y si esta mortalidad se incrementa muchísimo cuando estamos hablando de enterobacterias resistentes a carbapenem, hasta en un 50%, que desafortunadamente es uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente en los hospitales. Y eh, también vemos que muy frecuentemente estos pacientes están colonizados por estas bacterias resistentes a carbapenem, y si no hacemos alguna medida estratégica para disminuir estas colonizaciones, pues pudiéramos ser un causal de que el paciente curse bacteremia por estas durante su hospitalización o incluso que llegue a fallecer. Y eminentemente el estar colonizado con una bacteria o una enterobacteria resistente a carbapenem no nos va a dar un dato clínico específico. O sea, cualquier infección puede ser similar, pero desafortunadamente pues el tratamiento que tenemos que implementar no son los mismos y las opciones terapéuticas se limitan muchísimo cuando tenemos alguna enterobacteria resistente a carbapenem. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros tenemos que tener una monitorización en la epidemiología de nuestros hospitales para saber cómo estamos a este respecto.
Han existido muchos escritos desde los años 2006-2007 que empezaron a ver el problema, al menos en Estados Unidos, sobre infecciones por gram negativos multidrogoresistentes. Entonces, los CDCs empiezan a hacer guías sobre cómo manejar estas infecciones por agentes MDR. Desafortunadamente, como sabemos, el crecimiento de estas infecciones por MDR no va a la par del desarrollo de nuevos antibióticos. Entonces, tenemos un serio problema por este tipo de infecciones y pocas opciones terapéuticas. En el 2013, los europeos, junto a la Sociedad de Microbiología Europea, hace las primeras guías de manejo de gram negativos MDR. Entonces, ellos ya nos hacen algunas recomendaciones sobre las opciones terapéuticas, pero como podemos ver, pues solamente nos hablan de qué hacer, cómo tratarlos, pero no hablan sobre qué estrategias utilizar para prevenir esas infecciones en nuestros hospitales. Y es hasta el 2014 que la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria hace las primeras guías de prevención de infecciones por agentes MDR hospitalario. Entonces, como vemos, hay pocas opciones terapéuticas, hay pocas estrategias para tratar de limitar estas infecciones y eminentemente esto repercute en la mortalidad de los pacientes. Entonces, dentro de las estrategias que se han recomendado es que todos los hospitales tienen que tener un comité de vigilancia epidemiológica. Debe de existir un líder, un grupo de personal tanto médico como de enfermería que se deben de encargar de vigilar que exista este control tanto de los procesos infecciosos, así como el control del uso y abuso de los antibióticos en las unidades hospitalarias. Todos los servicios deberemos de tener unas guías de atención para la prevención de infecciones asociadas a la salud. Evidentemente, estas guías deben de ir enfocadas a los servicios tratantes. Los cirujanos, por ejemplo, deben de tener una guía de prevención de infecciones asociadas a heridas quirúrgicas. En general, todos los quirúrgicos deben de tener sus guías de prevención y asimismo una guía de profilaxis de antibióticos específicos para prevenir este tipo de infecciones. Y eminentemente, pues debemos de, nosotros como equipo de trabajo, debemos implementar y ver que exista adherencia a esas guías, porque no nada más es tener las guías, sino también poderlas vigilar que se estén llevando a cabo. Entonces, ¿por qué es relevante las infecciones las infecciones asociadas a la salud? Eminentemente son muy importantes porque una infección de herida quirúrgica, por ejemplo, incrementa el día de estancia hospitalaria hasta 7 días. Y nosotros sabemos que no nada más es los días de estancia hospitalaria, sino los gastos de estancia hospitalaria. Una neumonía asociada a la ventilación puede incrementar hasta 9.6 días más de su estancia hospitalaria promedio. Y una infección de catéter central son 12 días en promedio. Aunado a esto, que el tener una infección asociada a la salud incrementa la mortalidad y sobre todo cuando se trata de bacterias MDR. Entonces, primeramente les hablaré sobre lo que es el stewardship antibiotic o son estrategias que se implementaron o que se están implementando en la mayoría de los hospitales para el uso adecuado de los antibióticos y la efectividad de los mismos. Como bien lo dice aquí, son intervenciones coordinadas para regular el uso apropiado de los antibióticos. Desafortunadamente es un problema que vemos en todas las unidades hospitalarias, es que abusamos de los antibióticos. Muchas veces los pacientes no tienen un proceso infeccioso y el paciente tiene antibióticos. Establecemos profilaxis prequirúrgica y una vez que terminó el procedimiento quirúrgico continuamos con esa profilaxis y lo único que estamos haciendo es seleccionar cepas que son resistentes a los antibióticos. Y si el paciente posteriormente pudiera tener una infección por una bacteria que fuera susceptible al antibiótico que estaba recibiendo, eminentemente el estarlo sometiendo a ese antibiótico y estarle generando resistencia, pues, o a veces incluso a dosis subóptimas,
a las adecuadas, lo único que estamos generando es que ese paciente limitamos sus opciones terapéuticas posteriores. También estas guías promueven el uso óptimo de regímenes de fármacos, porque debemos de saber bien las dosis. Otro gran de los errores que tenemos es que a veces usamos dosis subóptimas de los antibióticos y eminentemente muchos de los antibióticos son dependientes de concentración o dependientes de dosis. Entonces, si no utilizamos los antibióticos adecuadamente, pues podemos quedarnos cortos para disminuir la concentración mínima inhibitoria del crecimiento de las bacterias y pues no le vamos a generar ningún efecto a esta bacteria y lo único que estamos haciendo es que esta bacteria se exponga a un antibiótico en forma subóptima y genere resistencia contra ese antibiótico. La duración de la terapia es otra de las intervenciones que se hacen en este programa. Actualmente la mayoría de las recomendaciones es esquemas cortos. Muchos nos formamos con la idea de dale 7 días, dale 14 días, dale 21 días o incluso no revisábamos el estado clínico del paciente, no teníamos estrategias como puede ser el uso de algunos reactantes de fase aguda que nos pueden decir, ¿sabe qué? Ya puede suspender los antibióticos con confianza, el paciente no va a tener ningún efecto secundario. Entonces, las estrategias actuales es a usar esquemas cortos y se ha visto que no aumentan la mortalidad en los pacientes si nosotros usamos esquemas de 5 días, de 3 días, no como antes que usábamos hasta 14 días en algunos procesos infecciosos. Y la ruta de administración. También muy frecuentemente usamos antibióticos cuya penetración no es adecuada en ciertos tejidos por un aislamiento microbiológico y no sabemos la fisiopatología o la farmacocinética de ese antibiótico y que pudiera ser subóptimo o no adecuado para ese proceso infeccioso. Entonces, este programa lo que trata es que el personal que está indicando antibióticos esté capacitado para que realmente tome las mejores estrategias para dar un antibiótico dirigido al proceso infeccioso específico. Así en esta tabla les muestro algunas de las selecciones que ellos hacen en relación a los antibióticos. Por ejemplo, nos hablan si tenemos una pseudomonas aeruginosa y tenemos que elegir entre algún aminoglucósido, ellos recomiendan, dado su baja potencial resistencia a los a la amicacina en comparación con la gentamicina y la tobramicina. En el caso de que tuviéramos igualmente unas pseudomonas aeruginosas y lo quisiéramos exponer a una cefalosporina de tercera o cuarta generación, también ellos recomiendan que nosotros utilicemos una cefalosporina de cuarta generación antes de una tercera generación, ambas con cobertura contra pseudomonas. Y asimismo, por ejemplo, si tuviéramos una strep pneumoniae o una pseudomonas aeruginosa y que tuviera susceptibilidad a quinolonas, nosotros demos preferencia a usar levofloxacina o moxifloxacino antes que la ciprofloxacina, sobre todo por la barrera genética que pueden tener las quinolonas. Si, por ejemplo, estuviéramos ante una pseudomonas aeruginosa y queremos utilizar un carbapenem, ellos recomiendan que nosotros utilicemos meropenem o doripenem antes que usar imipenem para este tipo de aislamientos. Entonces ellos nos dan algunas de las opciones terapéuticas en base a los niveles de resistencia, cuál es la alternativa mejor que nosotros utilizamos en base a cada una de las bacterias encontradas. Asimismo también nos hacen la recomendación de que debemos de considerar la farmacocinética y la farmacodinamia de todos los antibióticos. Debemos de saber cuáles son los antibióticos dependientes de concentración, cuáles son los antibióticos dependientes de dosis, porque a veces pasa que nosotros utilizamos aminoglucósidos y fraccionamos las dosis. Entonces, eminentemente, como son antibióticos que dependen de la concentración y son dosis dependientes, debemos de usar en monodosis para que alcance la concentración mínima inhibitoria y el área sobre la curva y podamos realmente limitar el crecimiento de esa bacteria sin efectos tóxicos. Algunos otros antibióticos, por ejemplo, los dependientes de concentración
o dependientes, digo, los dependientes de concentración o dependientes de tiempo, también en algunos de ellos nos hacen consideraciones, por ejemplo, del uso de altas dosis en la fase inicial y posteriormente, ya que alcanzamos el MIC, podemos usar dosis fraccionada y podemos utilizarlo en infusiones continuas, como por ejemplo en el caso de la piperacillina tazobactam, que se ha visto que si nosotros lo utilizamos junto con los carbapenem y las cefalosporinas de cuarta generación, si nosotros lo utilizamos en infusiones continuas, la mortalidad disminuye mucho en los pacientes. Entonces, los principios de este programa es usar altas dosis de antibióticos sin toxicidad. Evidentemente debemos de estar vigilando efectos secundarios. Idealmente deberíamos de tener de algunos de los antibióticos concentraciones para poder ajustar nuestra dosis de los medicamentos, pero bueno, eso es imposible. Pero sí debemos de utilizar o optar por utilizar altas dosis. Siempre utilizar antibióticos que sepamos que tengamos bajo potencial de resistencia. Yo siempre le comento a los residentes que eviten en lo posible utilizar las quinolonas. Desafortunadamente las quinolonas son los antibióticos que tienen una barrera genética muy baja y son los antibióticos que más fácilmente hacen resistencia y son los antibióticos que más utilizamos todos los médicos y que desafortunadamente los índices de resistencia al menos de coli son por arriba del 80%, entonces ya es un antibiótico que no deberíamos estar utilizando o que deberíamos de delimitar su uso porque realmente su efecto es mínimo tanto en infecciones comunitarias. Esquemas de corta duración, como les decía, no usar esquemas de 14, 21 días ya, tratar de orientarnos con algunos reactantes de fase aguda, con estudios de imagen, con estudios tomográficos para ver si el paciente ya puede quedarse sin antibióticos sin que eminentemente esto repercuta en una reactivación del proceso infeccioso. Siempre utilizar la primera dosis en forma adecuada. Como les decía, en pacientes graves, sí está justificado el utilizar un bolo de dosis inicial mayor a la dosis establecida, incluso cuando los pacientes tienen insuficiencia renal. También es recomendable usar los antibióticos lo más pronto posible. Esto se ha visto que disminuye mortalidad en los pacientes. Medidas adjuntas, drenaje de abscesos, debridación de tejidos. Sabemos que mientras no limitemos el proceso infeccioso, si es que existe alguna colección o existe algún tejido necrótico, aunque utilicemos el antibiótico en forma adecuada, aunque utilicemos el antibiótico en dosis adecuadas o tiempo adecuado, mientras nosotros no quitemos el tejido dañado, la penetración de muchas veces de los antibióticos es inadecuada para cuando existe una colección o cuando existe un tejido muerto. Entonces es importante las dos medidas. No usar antibióticos en forma indiscriminada cuando solamente tenemos una fiebre. Como yo les digo a los residentes, los antibióticos no son antitérmicos, o sea, deben de utilizarlo cuando realmente sospechen un proceso infeccioso e idealmente cuando tengan un cultivo para que demos un manejo antibiótico dirigido, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente. También a veces tenemos pacientes con leucocitosis de origen no infeccioso, por ejemplo, los pacientes con enfermedades hematológicas que pueden tener reacciones leucemoides por su misma enfermedad de base y nosotros queremos estar dando antibióticos sin saber por qué tiene esa leucocitosis, ¿no? Y en terapias empíricas siempre saber qué queremos cubrir, o sea, si nosotros estamos tratando un manejo o una infección de forma empírica, siempre debemos de preguntarnos qué bacteria esperamos en esa zona, cuál es el potencial de resistencia, el paciente se ha sometido a antibióticos previamente, qué antibióticos ha recibido, qué posibilidades tengo de éxito de si yo le doy un X o Y, Z antibiótico, qué actividad tiene ese antibiótico en ese tejido y qué tanto le puedo generar resistencia a ese paciente al manejarlo en forma empírica. Entonces, si realmente el paciente se pone en riesgo su vida, está recomendado el uso de antibióticos empíricos. Si no, hay que esperar a tener un cultivo para un manejo antibiótico dirigido. Una de las estrategias que encontré para disminuir las infecciones
por agentes MDR en los hospitales es la descolonización. Es una estrategia que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, sobre todo donde más encontramos literatura es en bacterias gram positivas. Sabemos que nosotros vivimos en simbiosis con las bacterias, o sea, nosotros estamos totalmente colonizados con bacterias en todo nuestro organismo. Algunas de estas bacterias nunca nos van a generar ningún problema, pero el problema es cuando rompemos esa barrera y por algún motivo nosotros nos inmunosuprimimos, estas bacterias pueden incrementar su potencial patógeno y producir un proceso local. Entonces, de las estrategias que se ha visto para disminuir los procesos infecciosos es la descolonización, sobre todo en tejido nasal. En pacientes que van a ser sometidos a cirugías cardíacas, en pacientes que van a ser sometidos a procesos de invasión de la vía del sistema nervioso central, es importante ver que tengan descolonizado a nivel nasal. También los pacientes que se van a someter sobre todo a trasplantes de órganos, corazón principalmente, sí deben de estar descolonizados a nivel nasal de Staph aureus, meticilino resistente. Entonces ahí se han utilizado algunas estrategias como la mupirocina o la principalmente. Y es donde se ha visto, desafortunadamente, estas estrategias se tienen que implementar días antes del proceso quirúrgico porque uno se vuelve a colonizar de estas bacterias. Otra de las estrategias que se ha utilizado es el baño con clorexidina. La clorexidina es una bacteria que es un antiséptico que actúa a nivel de la pared celular de las bacterias y modifica su presión oncótica y hace que las bacterias se mueran. Entonces, el usar aseos con clorexidina disminuye mucho la biota de la piel de estas bacterias gram negativas y eminentemente repercute en que el paciente tenga menos riesgo de infecciones. Desafortunadamente, muchas veces la misma clorexidina puede producirnos reacciones cutáneas y pues puede ser otro foco de infección. Se han utilizado algunas otras estrategias como descolonización del tracto digestivo sin éxito hasta este momento. Entonces, en conclusión, en esta guía se llega a que la colonización por agentes asociados a infecciones de salud por Staph aureus, enterococos, organismos gram negativos y Clostridium difficile se asocia a un incremento en el riesgo de infecciones. O sea, si nosotros estamos colonizados por algunas de estos microorganismos, eminentemente tenemos más riesgo de infección si rompemos esa barrera de relación entre las bacterias y nosotros. La mayoría de las infecciones asociadas a la salud pueden ser prevenidas por intervenciones basadas en evidencia eminentemente. O sea, si nosotros llevamos a cabo bien esas medidas, pues vamos a disminuir mucho las infecciones. La descolonización pudiera ser una intervención que pudiera reducir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, sí, sobre todo por gram positivos. Hasta ahorita, en este momento, la clorexidina es la única estrategia que pudiera disminuir el riesgo de colonización de bacterias gram negativas y a su vez disminuir las infecciones de lechos quirúrgicos por gram negativos, que es uno de los problemas que tenemos en los hospitales donde no tenemos tanta afección por gram positivos. Revisando o buscando algunas otras guías sobre descolonización por bacilos gram negativos, encontré esta guía de la Sociedad Europea de Infecciones y Microbiología. Es una guía del 2019, relativamente reciente, en donde ellos hacen un metaanálisis para ver si realmente existe evidencia científica que pudiera justificar utilizar algunas estrategias en pacientes que tienen alto riesgo de tener infecciones por gram negativos MDR. Entonces, ellos basan esta guía sobre todo porque sabemos que hay estrategias que han disminuido la morbimortalidad,
sobre todo por Staphylococcus meticillium resistente. Como les decía, las estrategias, sobre todo por el uso de mupirocina a nivel nasal en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de corazón o a cirugías de tórax, ¿no? O en trasplante de corazón. Y eminentemente estar colonizados por bacilos gram negativos MDR incrementa el riesgo de infecciones. Entonces, los puntos claves que ellos analizaron fue si existía una respuesta microbiológica, una respuesta clínica, si existía cambios epidemiológicos y los efectos adversos. Entonces, ellos hicieron un metaanálisis, revisaron muchos artículos que había en esta literatura y encontraron que desafortunadamente hay muchas estrategias que se han utilizado para disminuir este tipo de infecciones, desde usar colistina, neomicina, inmunoglobulina, clorexidina oral, fosfomicina, nitrofurantoína, quinolonas, eritromicina. Entonces, realmente no hay nada bien dirigido como que pudiéramos utilizar para este tipo de infecciones. Como podemos ver, la mayoría de los artículos que ellos encontraron fueron estudios de series de casos, reportes de casos, y la mayoría en pacientes de tipo hematológico, que como sabemos son los que más frecuentemente pueden tener este tipo de infecciones, porque son pacientes que frecuentemente están entrando y saliendo de los hospitales y se colonizan por bacilos gram negativos. Entonces, al final, ellos hacen una recomendación que no hay nada establecido sobre la descolonización rutinaria en los pacientes con bacilos gram negativos MDR. O sea, no hay ningún antibiótico que ellos recomendaran que nosotros pudiéramos utilizar si encontráramos un paciente colonizado con bacilos gram negativos multidrugos resistentes. La efectividad a largo plazo y efectos secundarios de la descolonización por estas enterobacterias resistentes a cefalosporinas o a carbapenem necesita ser estudiados. Y eminentemente necesitamos hacer estudios de casos y controles. Como le decía, la mayoría de los estudios que ellos encontraron son reportes de casos y desafortunadamente pues eso tiene un poco peso epidemiológico. Ellos sí hacen alguna recomendación sobre pacientes neutropénicos colonizados, que son los que ponen en mayor riesgo su vida si están colonizados por estos bacilos gram negativos, el uso de colistina o neomicina como medicamento preventivo. Y pues eminentemente el trasplante fecal, que no está recomendado. Porque debemos de saber que aparte de estar colonizado en la piel, muchas veces estas enterobacterias que son las causales de las bacteremias o de la muerte en los pacientes por gram negativos MDR son colonizaciones del tracto digestivo. Entonces, no llegan a una conclusión favorable. Hablando de otras bacterias que también pueden ser un problema, sobre todo de brotes a nivel hospitalario, son las Klebsiella pneumoniae. Afortunadamente, nosotros en la unidad muy pocos casos hemos tenido de Klebsiella pneumoniae, no así de Acinetobacter pseudomonas, que es un serio problema que tenemos en la unidad, pero sí Klebsiella pneumoniae multidrogo resistente no es de las bacterias que nosotros más frecuentemente tenemos. Entonces, aquí en este artículo habla sobre qué estrategias pudiéramos nosotros hacer para tratar, prevenir este tipo de infecciones. Y de las principales estrategias que a mí me resulta muy interesante que describen es la detección temprana. Esto es, todos los pacientes que lleguen a urgencias, que tengan antecedentes de venir de otra unidad hospitalaria, que tengan el antecedente de haber recibido antibióticos, que se conozca que tengan o estén colonizados por KPC o que sean pacientes hematológicos que vengan a una terapia intensiva, deberíamos de hacer un hisopado rectal buscando KPC. ¿Por qué? Porque si este paciente llega al hospital, tiene un alto riesgo de infectar a todos los pacientes que están en su sala. Entonces, sería una de las excelentes estrategias que nosotros pudiéramos hacer en este grupo específicamente de pacientes, no en todos los pacientes, pero sí en este grupo específico de pacientes, porque una vez que nosotros lo detectemos que tiene esta infección o que está colonizado, porque no es tanto que tenga la infección, sino que está colonizado por una Klebsiella pneumoniae, la mayoría recomiendan que ese paciente tiene que entrar en una habitación sola con un baño específicamente para él y no debe de salir de la unidad de esa sana hasta que se vaya a su casa. Entonces, ¿por qué?
porque muchos permanecen hasta 6 meses colonizados por estas bacterias. O sea, aun cuando nosotros estemos en la unidad, podemos colonizarnos como personal de salud, estamos colonizados. Incluso hay estudios en donde todos los que la gente que trabaja en los hospitales a los alrededores vendiendo incluso alimentos está colonizado por bacterias MDR. Pero tal vez de todas las bacterias, la que más nos debe de generar ruido y nos debe de generar miedo es las bacterias de Klebsiella pneumoniae MDR, porque las opciones terapéuticas son mínimas y la mortalidad es muy, muy alta. Entonces, ¿quién podemos sospechar que pudiera tener una Klebsiella pneumoniae MDR? Si tiene una larga estancia hospitalaria, si estuvo en una terapia intensiva, si tuvo invadidas las vías urinarias o un catéter, si ha tenido cirugía, si está bajo quimioterapia, si estuvo bajo ventilación mecánica previa, si es un paciente trasplantado o si perteneció a un brote local de Klebsiella pneumoniae MDR. Entonces, ellos hacen algunas recomendaciones como el uso de gentamicina oral por 7 días, que pudiera ser una estrategia que pudieran reducir las infecciones. Realmente necesitan hacerse estudios para ver si realmente es una buena estrategia. Como yo les decía al principio, afortunadamente poco tenemos esa bacteria todavía en el hospital. Hemos tenido uno que otro caso, pero generalmente son pacientes que vienen de otras unidades hospitalarias. Debemos de tener bien implementado el programa de educación e higiene de manos en nuestra unidad, implementar las precauciones de contacto con el personal de salud que los atiende, deber usar batas, guantes y sobre todo hacer énfasis sobre el lavado de manos antes y después de salir del área y sobre todo si estamos en contacto con el paciente o con el entorno del paciente. Uso de aislamiento en una habitación sola con un baño personal, la limpieza del medio y sobre todo tener códigos de alerta, como lo hacemos en el hospital, que ponemos unos cartulinas sobre el tipo de aislamiento que tiene el paciente y verificar que realmente el personal que entra a esa sala y los familiares lleven a cabo las medidas que están implementadas en la puerta. Un grupo también que generalmente se infecta de este tipo de problemas, sobre todo MDR, son los pacientes con insuficiencia renal. Entonces es un grupo, así como los pacientes hematológicos, los pacientes con insuficiencia renal son pacientes que entran, salen, sobre todo los pacientes que están en programas de diálisis o hemodiálisis, entonces frecuentemente están en los hospitales. Ellos tienen mayor riesgo de infecciones, son una de las principales causas de muerte y generalmente son por procesos urinarios, neumónicos o por infecciones generalizadas. Entonces, ¿por qué ellos tienen más riesgo de estas infecciones? Porque tienen procedimientos invasivos, muchas veces tienen catéter Majorga, tienen catéter Tenkov, frecuentemente los exponemos a antibióticos, a veces algunos sin justificación. Se exponen ellos a agentes MDR, sobre todo en los hospitales. Si no existe una buena práctica de control de infecciones, si el personal que atiende al paciente o los familiares o el mismo paciente no se lava las manos, pues puede ser un riesgo de este tipo de infecciones y eminentemente pues el principal problema es que este paciente tiene alterada la inmunidad. Entonces, ¿qué estrategias pudiéramos utilizar en estos pacientes o en este grupo en general y en este grupo específicamente? Pues la higiene de manos. Las medidas de precaución por contacto, la limpieza del ambiente, eso es muy importante como lo vamos a ver más adelante en la terapia intensiva, el manejo adecuado de los catéteres, la vigilancia, utilizar el programa Stewardship que les comentaba yo antes y algunas medidas como prevenir infecciones adicionales. Ya tratando de encauzar este problema en hospitales que son similares a nuestra unidad, quise analizar este artículo en donde en Brasil, que es un país donde pudiéramos tener las condiciones de salud muy similares a México, ellos hacen algunas estrategias o vigilan las estrategias que deberíamos de hacer todos
para ver que tengamos menos infecciones por bacterias gram negativas MDR en los hospitales. Entonces, a mí me llamó la atención o me gustó este artículo sobre todo, porque nos habla en dónde podemos enfocarnos cuando tenemos un control de infecciones en nuestros hospitales. Entonces, ellos hablan principalmente de la higiene de manos. Debemos de tener un protocolo de higiene de manos, ver que exista una educación continua de esto, que el personal de salud realmente se adhiera. Y afortunadamente, al menos en el Hospital Juárez de México, sí tenemos ese programa de higiene de manos y sí hace educación continua y se verifica la adherencia. Incluso en todos los pisos normalmente se ponen las tablas de quiénes son los que se están lavando las manos. Generalmente el personal de enfermería es el que tiene mejor adherencia al lavado de manos adecuado, no así el personal médico y menos los familiares y los personales becarios, pero debemos de seguir trabajando en que para que el personal que atendemos a los pacientes nos lavemos las manos, porque esa es la principal estrategia que se ha visto que disminuye las infecciones hospitalarias. El lavado adecuado de manos eh, con las medidas y con la técnica adecuada, porque también no nada más es lavarse las manos, sino llevar a cabo una técnica adecuada que en todos los lavabos de los hospitales debe de existir esa descripción y obviamente debemos de contar con el recurso para hacer una buena, adecuada técnica de lavado de manos. Otro de los indicadores de una buena práctica para disminuir los procesos hospitalarios es la prevención de influenza. Entonces debemos de vigilar que todo el personal que estamos atendiendo a los pacientes estemos vacunados contra influenza y que también ellos sean un estimulador para que la gente se vacune contra la influenza. Deben de existir estrategias para prevenir infecciones por agentes MDR, buscar pacientes que estén colonizados, darle el tratamiento adecuado a los pacientes que tienen, aislar a los pacientes que tienen infecciones por MDR. También debemos de hacer una monitorización de los catéteres venosos central, como se hace en el hospital, en donde debemos de hacer una monitorización de los procesos infecciosos y llevar a cabo unas medidas de mantenimiento seguro de estos mismos catéteres. Al mismo tiempo, debemos de tener algunas estrategias como de la ventilación mecánica, ver que se lleven a cabo las medidas adecuadas de su manejo y también en relación a los procesos infecciosos quirúrgicos, debe de existir una guía de cómo debe ser la preparación de la piel y los tejidos antes de la cirugía, cuáles las profilaxis adecuadas. Obviamente debemos de tener una vigilancia de que esas guías se estén llevando adecuadamente. Igualmente en los procesos infecciosos urinarios, que es otro de los problemas que tenemos después de las neumonías y de las infecciones de heridas quirúrgicas, también debemos de tener un protocolo de la colocación de los catéteres, de la monitorización de los procesos infecciosos y del retiro temprano de los catéteres urinarios, porque es muy frecuentemente que el paciente llega al servicio de urgencias y sin tener un motivo le colocamos un catéter de vías urinarias. Y todos sabemos que el tener una sonda Foley incrementa el riesgo de infecciones de vías urinarias hasta en un 10% por día. Entonces, por cada día que nosotros tiene el paciente una sonda Foley sin causa, porque muchas veces ni tienen motivo, estamos haciendo, al romperle esa barrera al paciente, que incrementa el riesgo de tener una infección de vías urinarias. Entonces, este artículo se hizo en el 2014, lo hicieron conjuntamente con España, fueron 3 hospitales, más de 700 camas, vieron que si hubiera una adecuada introducción a las guías nacionales e internacionales de las infecciones, ellos vieron que existía muy poca adherencia a la higiene de manos, estamos hablando de un 19%,
Afortunadamente ese no es un problema que tengamos en el hospital, al menos en la mayoría de las unidades, de las áreas del hospital estamos por arriba del 60-70%. También había poca adherencia a las precauciones de contacto, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo. Había poca determinación de infecciones por colonizaciones MDR en urgencias, o sea, no se llevaba ningún tipo de screening o determinación. Existía un buen apego al mantenimiento del catéter venoso central y existía un pobre apego al retiro de sonda Foley, sobre todo en los procesos quirúrgicos. Entonces, ellos tenían buenos protocolos, un 70% existía de protocolo para antibióticos profilácticos, pero muchas veces este antibiótico no estaba bien implementado, no evaluaban dosis, no evaluaban el momento adecuado, porque sabemos que las profilaxis existe una regla de que se deben de utilizar en la mayoría de las ocasiones 1 hora antes de el procedimiento, abrir la piel, y no es necesario dar 2 o terceras dosis. Con una dosis es suficiente, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizamos vancomicina como profilaxis, porque el paciente se conoce que es resistente, está colonizado con un Staphylococcus meticilino resistente, o en este caso el paciente eh, es alérgico a, a clindamicina, que pudiera ser otra opción terapéutica. En este caso, pues el antibiótico que podemos implementar es vancomicina. Y como sabemos, ese antibiótico no lo podemos infundir en forma rápida porque podemos generarle un efecto secundario, que es el síndrome de cuello rojo, hombre rojo al paciente. Entonces, ahí sí podemos utilizarlo un poco antes de la apertura de la piel. Pero en el caso de la mayoría de los antibióticos, la recomendación es utilizarlo entre 30 minutos y 1 hora antes de abrir la piel del paciente, y no es necesario una segunda o tercera dosis. Y subsecuentemente la duración adecuada. O sea, al menos en estos hospitales no existe una duración adecuada. Muy pocos pacientes tenían una duración adecuada, apenas del 6%. Entonces, eso es lo que debemos implementar también nosotros. O sea, muy frecuentemente vamos a ver pacientes que los sometieron a una cirugía y tienen profilaxis y ya llevan 6 días de posoperados. Entonces, las profilaxis son prequirúrgicas, no son profilaxis posquirúrgicas. Entonces, eso lo debemos de tener bien implementado, y eminentemente esa estrategia va a disminuir las infecciones en nuestros hospitales. Y bueno, finalmente les hablaré sobre este artículo que me resultó muy interesante, que se publica en el Clinical Infectious Disease, sobre algunas estrategias que ellos revisaron para disminuir las bacterias gram negativas multidrogo resistentes en las unidades de cuidados intensivos. Es un metaanálisis bastante amplio, publicado en el 2017. Es un trabajo maratónico, porque realmente ellos trataron de ver cuáles eran las mejores estrategias que pudieran tener una unidad de cuidados intensivos, porque como sabemos, y al menos eso sí pasa en nuestra unidad, uno de los focos principales de bacterias gram negativas MDR son los cuidados intensivos. Y ese creo que no es un problema solamente de nuestra unidad. En todos los hospitales, las unidades de cuidados intensivos, dada la gravedad de los pacientes, a veces debemos utilizar antibióticos en forma empírica, a veces varios antibióticos, a veces antibióticos de amplio espectro, y eminentemente esto hace que el paciente tenga mucho más riesgo tanto de infecciones por gram negativos o de infecciones por gram negativos MDR, o que se colonice únicamente de estos. Entonces sí me resultó muy interesante este metaanálisis, porque son medidas que debemos de implementar en nuestras terapias intensivas para disminuir este problema. Entonces son medidas estándar, todas las medidas estándar que nosotros conocemos: llevar un programa de stewardship antimicrobial, la limpieza del ambiente. O sea, ellos hacen mucho énfasis en la importancia de llevar un buen ambiente hospitalario, o sea, una buena limpieza de toda la área que repercute alrededor del paciente. También hablan sobre la descolonización como una estrategia y el control del origen. Como les hablaba, si nosotros no controlamos el foco primario, por ejemplo, si es un absceso, mientras nosotros no debridemos ese absceso, eminentemente el paciente va a estar sometido a un antibiótico de amplio espectro, va a estar generando resistencia, y mientras no resolvamos el problema quirúrgico,
o el problema donde está localizado el proceso infeccioso eminentemente no va a mejorar el paciente. Y lo único que va a hacer es que lo vamos a someter a un antibiótico que le va a generar resistencia y que no va a modificar su mortalidad. Entonces sus puntos claves fue adquirir una infección por un bacilo gram negativo MDR, si estaban colonizados o se infectaban, y finalmente la mortalidad, si ellos veían que había mortalidad mayor en estos pacientes. Entonces revisaron más de 3,000 artículos. Al final solamente analizaron 42 estudios, solamente 5 estudios eran de casos y controles y 37 eran estudios observacionales. Desafortunadamente, pues hay pocos estudios de casos y controles, entonces eso hace que tal vez este metaanálisis no sea de tanto peso como pudiéramos querido, ¿no? Pero bueno, son muchos pacientes, fueron 62,000 pacientes, la mayoría son pacientes en Europa, la edad promedio fueron de 58 años y un Apache de 18.9 puntos. Entonces ellos hablan sobre las estrategias de estándar con todas las medidas que ellos implementaron. También compararon en un modelo si las medidas eran estándar o si o estándar con todas las medidas, y pues realmente solamente encontraron que llevar las medidas de estándar, las medidas de aislamiento del medio ambiente, las medidas de control del foco infeccioso basal o y la implementación del programa de stewardship son realmente lo que encontraron significancia estadística, como lo podemos ver en esta tabla. Entonces, si nosotros comparamos las 4 medidas en donde no implementaban la descolonización, comparado con 3 medidas, con 3 o incluso con 2, y con la estándar, que son las medidas generales, eminentemente siempre llevar a cabo estas 4 medidas, que son las medidas de protección estándar que todos sabemos, donde se incluye el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el uso de bata, si vamos a estar en contacto con secreciones, la implementación de un programa de antibióticos, de un control adecuado de antibióticos, como es el programa Stewardship, las medidas de protección del medio ambiente, esto es una adecuada limpieza del medio ambiente y sobre todo el control del foco infeccioso, esto es un tratamiento antibiótico dirigido y tener, si es un proceso localizado, pues la debridación o el lavado quirúrgico de esa zona, pues eso es lo correcto, ¿no? Entonces aquí es donde vemos que existe esta significancia estadística. Entonces ya en un segundo punto ellos vieron si esto modificaba la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces ellos ya analizaron un metaanálisis de 2 estudios únicamente donde hablaron sobre mortalidad, donde fueron más de 100,000 pacientes y no encontraron que existieran modificaciones en la mortalidad y las intervenciones. Entonces, finalmente, estas medidas se deben de implementar, sí se deben de implementar. Estas medidas tal vez no van a modificar la mortalidad. Pudiera ser, como les decía, desafortunadamente no todos los artículos revisaron mortalidad, pero sí eminentemente van a disminuir estancia hospitalaria, van a disminuir gastos y finalmente pueden repercutir en el control de infecciones de los hospitales. Entonces, ellos consideran o concluyen que todas estas medidas se deben de implementar. Muchas de estas van a ver que van a reducir tanto infecciones por Acinetobacter baumannii MDR, también contra enterobacterias resistentes a beta-lactamasas o enterobacterias resistentes a carbapenem. Todos estos con una significancia estadística. Entonces, medidas de precaución estándar, llevar un programa adecuado de antibióticos, llevar a cabo las medidas de higiene del medio ambiente local adecuadas y el control del foco infeccioso basal es lo adecuado que debemos de hacer en una terapia intensiva. Si nosotros nada más implementamos 3 estrategias, podemos disminuir el riesgo de infecciones por Acinetobacter MDR. Si nosotros solamente
llevamos la estrategia del control del programa Stewardship, pudiera ser que solamente, bueno, en este caso solamente tenemos un decremento en las infecciones por enterobacterias resistentes a beta-lactamasos. Ellos también concluyen que el bañar a los pacientes con clorexidina puede reducir la adquisición de infecciones por bacilos gram negativos MDR, incluso por Staph aureus meticilino resistente y por enterococo vancomycin resistente. Y la descolonización no la recomiendan, los resultados fueron contradictorios en una terapia intensiva. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Yo los invito a que pues sigamos lavándonos las manos. Creo que esa es la principal estrategia que nosotros podemos implementar como personal de salud. Siempre pensar que nuestras manos pueden ser un vehículo para que nuestro paciente evolucione no satisfactoriamente. Eminentemente, si nosotros estamos trabajando con varios pacientes, podemos ser un vector de este tipo de infecciones. También los invito a que antes de indicar un antibiótico, siempre nos preguntemos, ¿es realmente necesario el antibiótico en el paciente? ¿La penetración del antibiótico es el adecuado en el tejido donde yo estoy pensando? El paciente se puede beneficiar si yo uso un antibiótico si no tengo un aislamiento microbiológico. O sea, debemos de analizar el caso y realmente el paciente se beneficia de darle un antibiótico empírico o me puedo esperar a tener un cultivo. También debemos siempre de ver cuál es el mejor cultivo que podemos tener para ese paciente. O sea, muchas veces tenemos la mala práctica de tomar cultivos de secreciones y sabemos que los cultivos de secreciones solamente nos indican que el paciente está colonizado, pero no podemos saber si realmente el paciente está infectado por esa bacteria. Otra de las estrategias, por ejemplo, que nosotros tenemos o que vemos muy frecuentemente en el hospital es utilizar exudados faringios. O sea, los exudados faringios solamente me indican que ese paciente está colonizado de la faringe, pero no me indica que el paciente tiene una neumonía por esa misma bacteria que tiene en la faringe. Yo puedo inferir que probablemente tenga esa bacteria, pero no puedo asegurarlo. Entonces puede ser que utilice un antibiótico en forma inadecuada y lo único que estoy haciendo es que el paciente le estoy limitando sus opciones terapéuticas o incluso puedo incrementar su mortalidad por no dar un antibiótico dirigido. Y pues siempre acercarse a un infectólogo, o sea, si tenemos dudas, si no sabemos qué antibiótico dar, si no sabemos qué penetración pudiera tener ese antibiótico, si es el antibiótico de elección, si la dosis no es la adecuada, si tengo que modificar mi dosis si el paciente tiene insuficiencia renal, acercarse a las áreas correspondientes, en este caso el área de infectología, para que ellos nos orienten y pues poder llevar un mejor manejo de los procesos infecciosos en los hospitales y eminentemente con todas estas estrategias disminuir las infecciones por bacilos gram negativos MDR que causan tanta mortalidad actualmente en los hospitales y que desafortunadamente no tenemos opciones terapéuticas. Estamos en una época donde estamos utilizando antibióticos muy antiguos como es el colistimetato, que al menos en este año no tenemos ni colistimetato, no se está produciendo colistimetato en México y no tenemos opciones terapéuticas. Entonces, si no implementamos estas medidas en los pacientes, lo único que vamos a hacer es que vamos a incrementar la mortalidad. Y como les decía en un principio, muchas veces tenemos pacientes que ingresan por otro motivo y terminan falleciendo por una infección que adquirió en el hospital y que pudo haberse limitado. Espero que les haya sido útil la plática. Para cualquier duda o aclaración, quedo de ustedes. Y pues estamos ahí en la unidad de vigilancia epidemiológica en el área de infectología. Muchas gracias y buenos días.